Muy buenos días, queridos hermanos de la Asociación Argentina Central. Sin lugar a dudas, este es un hermoso sábado en el que estamos compartiendo como familia de la iglesia, usted allí desde su casa, con sus hijos seguramente, y seguramente con el deseo de adorar a Dios en esta mañana y de recibir la palabra de Dios para su vida, para su familia y también para su iglesia. Quiero decirles sinceramente de corazón que para mí es un gran privilegio, una gran alegría poder impartir la palabra de Dios. Pero este privilegio no viene solo. Este privilegio viene acompañado con una gran responsabilidad. Y sabe que este privilegio y esta responsabilidad no solamente me toca a mí, también es para usted. Es un privilegio recibir la palabra de Dios porque Dios nos habla, Dios nos ama y Dios tiene un mensaje especial para nuestras vidas. Pero también es una responsabilidad porque Dios en su amor, Dios en su misericordia, desea mostrarnos el camino de la verdad, el camino por el cual tenemos que caminar para poder llegar hasta el reino de los cielos. Y ese camino, esa enseñanza, esa verdad implica la responsabilidad de tomar una decisión en nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana, con el mensaje sencillo, un mensaje simple, pero considero que es un mensaje espiritual, un mensaje fundamental para la vida del cristiano. Quiero invitarlo a que usted en esta mañana, al escuchar la voz de Dios, al abrir la Biblia, al leer estos textos, usted pueda tener la responsabilidad de tomar una decisión, la decisión de entregarse al Señor, la decisión de prepararse para vivir en el reino de los cielos. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y el mensaje que quiero compartir está basado básicamente en la vida del patriarca Enoc. Saben que durante el año pasado, año 2020, durante varias semanas, este personaje que aparece allí en el libro de Génesis, el patriarca Enoc, me cautivó. Estuve leyendo los pocos versículos que hablan acerca de la vida de Enoc. Saben que la Biblia menciona 8 veces al patriarca Enoc. El espíritu de profecía, Elena de White, quien escribió allí en el libro Patriarcas y Profetas, ella también dedica un capítulo para hablar acerca de este patriarca. Y el título del sermón de esta mañana lo he titulado 3 lecciones de la vida de Enoc. Y es por eso que yo quiero compartir estas lecciones con usted. Seguramente podemos encontrar muchas lecciones acerca de Enoc en la Biblia, en el espíritu de profecía, pero personalmente a mí me han impactado 3 lecciones. Quiero pedirle que por favor me acompañe a leer allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo habla algo impresionante acerca de Enoc y dice el versículo 5 del capítulo 11 lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es realmente fabuloso, sensacional encontrar aquí un hombre que ama a Dios, un hombre que tiene cierta comunión, cierto compañerismo, cierta confianza con el Señor, una confianza diaria, una dependencia diaria con el Señor. De tal modo que en un momento de su vida el Señor decide llevárselo. ¿Y a dónde se lo lleva? Al reino de los cielos. Y lo más sorprendente de este versículo es que Enoc, dice el versículo, no vio la muerte, no experimentó la muerte. Bueno, este personaje me cautivó durante la cuarentena y le dediqué mucho tiempo a estudiar la vida de Enoc. Vuelvo a decir, no hay mucho de Enoc, pero ¿sabe qué? La Biblia tiene lo suficiente como para que nosotros podamos aprender muchas lecciones de Enoc. Pero vuelvo a decir, yo solamente rescato
3. Quiero leerles acá una cita del libro Patriarcas y Profetas, allí en la página 71, que dice así: a pesar de la iniquidad que prevalecía, hablando de la época antediluviana, en la época que le tocó vivir allí al patriarca Enoc, en esa época prevalecía la iniquidad. Era una sociedad corrupta, habían muchos delitos, injusticia, muchos pecados. Bueno, en esa época, dice, también había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios. Estos hombres, fíjese lo que dice, vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto. Estos hombres habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, fíjese lo que dice, yo quiero poner énfasis en esta parte de la cita que dice que la misión de ellos era desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo. Los hombres que vivían en esa época necesitaban recibir la verdad de parte de Dios, y estos hombres santos, los patriarcas y entre ellos Enoc, tenían la misión de impartir esa enseñanza. Pero el Espíritu de Profecía dice no solamente a los hombres de su tiempo. Acá dice la Biblia, Patriarcas y Profetas dice, sino también a las generaciones futuras. Es decir, a usted y a mí. Es por eso que yo quiero compartir estas 3 lecciones. ¿Cuáles son estas 3 lecciones? En primer lugar, en esta mañana yo quiero desarrollar brevemente con ustedes Enoc como papá. Desarrollar la paternidad de Enoc y qué podemos aprender de la vida de Enoc como papá. Vuelvo a decir, la Biblia no dice mucho, pero dice lo suficiente. En segundo lugar, la comunión de Enoc. ¿Qué podemos aprender de Enoc y de su vida de comunión? Y finalmente, la visión y la misión de Enoc. Esto es maravilloso. Acompáñenme, vamos a comenzar con la primera. Enoc como padre, él como papá. Leamos Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia de la siguiente manera. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y ahí termina este versículo. A la edad de 65 años, Enoc fue papá. Claro, en esta época, 65 años es el comienzo seguramente de la última etapa de nuestra vida. Es cuando las personas se jubilan y ya son abuelos a esa edad. Pero en la época de Enoc, 65 años seguramente era como entrar en la juventud, la gente era longeva. Recuerden ustedes que el hijo de Enoc, Matusalén, vivió 969 años. Y Enoc fue papá a esa edad. Y te hago una pregunta. Yo no sé si usted que me está escuchando es papá, seguramente sí, o tal vez vos que me estás escuchando todavía no has experimentado esa experiencia hermosa de ser papá. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué siente un hombre o qué siente una mujer cuando va a ser papá por primera vez? Seguramente siente emoción, siente alegría. Hace poquitito me encontré con un joven que dentro de 1 mes y medio aproximadamente él va a ser papá. Y yo le preguntaba, ¿qué se siente ser papá por primera vez? Yo ya sabía, porque yo soy papá de 2 hijos, un nene de 7 años y una nena de 4 años. Y él me decía, pastor, es impresionante, estoy ansioso, no veo la hora de que nazca, quiero conocer su carita, quiero tocar sus manos, quiero alzarlo, quiero escuchar su llanto. Saben, mis hermanos, ser papá nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Hay un amor especial que brota en nuestros corazones porque es nuestro hijo. Yo recuerdo
la primera vez que alcé en mis brazos a Jonah, mi hijo mayor de 7 años. ¿Saben? Yo fui el primero que le cambié el pañal por primera vez. Fui el primero de la familia que lo alcé en mis brazos, le di un besito. Por poco me cae una lágrima de emoción. Ese día saqué fotos, filmé, tengo un video con un himno que edité allí para tener como recuerdo familiar. Es hermoso. ¿Y cuántas veces recuerdo haberle dicho a mi esposa, ¿sabes? No veo la hora de que Jonah crezca, camine y de que Jonah aprenda a hablar, porque quiero conversar con él, quiero intercambiar un diálogo con él. Usted que es papá me está entendiendo esa experiencia hermosa de ser papá. Así que ser papá cambia la vida de las personas. Ser papá nos hace amar de una manera más profunda, de una manera más sublime, porque nuestro hijo que hemos engendrado, queremos lo mejor para él. Yo creo que Enoc tuvo esta experiencia. Y fíjese lo que dice en el libro Patriarca y Profeta, en la página 71, dice allí la siguiente cita: pero después del nacimiento de su primer hijo, hablando de la experiencia de Enoc, Enoc alcanzó una experiencia más elevada y fue atraído a una relación más íntima con Dios. Así que el primer punto que quiero que rescatemos de esta primera lección de Enoc como papá es que tener dentro de nuestra familia a nuestros hijos, a nuestro primogénito, a nuestro segundo, tercer hijo, depende de la cantidad de hijos que tengamos, no importa la cantidad, pero tener a nuestros hijos debe ayudarnos, mis queridos hermanos, a que nosotros podamos tener una experiencia espiritual más elevada. Porque vamos a entender entonces la relación que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Y así como yo, papá, o usted, mamá, quiere relacionarse con su hijo, lo ama, desea lo mejor para él, quiere comunicarse con él, quiere hablar con él, quiere lo mejor para él. Así también nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para usted. Por eso tener un hijo nos ayuda a entender el amor de Dios. Pero eso no es todo. Aquí en el mismo libro Patriarcas y Profeta, dice Elena de White que Enoc comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y él comprendió sus responsabilidades como hijo de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como papá, que usted tiene como mamá ante Dios al recibir su hijo? Dice, usted recordará aquel Salmo 127, donde dice allí el salmista que los hijos son herencia de Jehová. Son nuestros, pero a la vez son entregados por Dios, son prestados por Dios. Y algún día tendremos la responsabilidad o tendremos la experiencia de darle cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestros hijos. Y más allá de que nuestra tarea sea proveerle a nuestros hijos para sus necesidades físicas, proveerles el estudio, proveerles la ropa y todo lo que ellos necesitan para su crecimiento, para su bienestar emocional, su bienestar físico. Más allá de todo eso, la mayor responsabilidad, la mayor obligación que usted tiene, que yo tengo como papá, como mamá cristianos, es guiar a nuestros hijos hasta el reino de los cielos. Yo creo que usted está de acuerdo con esto. Guiar a nuestros hijos al encuentro con el Señor, hasta el reino de los cielos. Ese debe ser, hermanos y amigos queridos, nuestro mayor
deseo en esta tierra para con nuestros hijos. Saben que estoy seguro que Enoc cumplió fielmente su tarea de paternidad cristiana. Matusalén, el hijo de Enoc, está dentro de la genealogía de los hijos que descienden de Adán, dentro de aquellos que tienen la tendencia de amar a Dios, de respetar a Dios, y de aquellos que estuvieron también apoyando la construcción del arca, porque Matusalén hizo eso, construyó junto con Noé el arca, usó sus talentos, usó el dinero que tenía para la construcción del arca, predicó del juicio venidero también. Enoc hizo una gran tarea con su hijo Matusalén. Y yo creo que Dios nos hace un llamado a nosotros también para cumplir lo mismo. Tenemos, hermanos y amigos, una gran responsabilidad para con nuestros hijos. No es simplemente prepararlos para vivir esta vida terrenal. No es simplemente eso. Como padres cristianos tenemos la responsabilidad de prepararlos para vivir en la patria celestial. Por eso yo quiero pedirles a usted, y esto también es un llamado para mí mismo, como papá de 2 hijos pequeños, un compromiso y una decisión de decir: Señor, ayúdame para que todos los días en mi casa pueda tener el culto familiar. Ayúdame, Señor, para que todos los días pueda orar con mis hijos y prepararlos en tus caminos. Ayúdame, Señor, para que prepare a mis hijos para que ellos tengan una fe inquebrantable. No son tiempos fáciles los que nos tocan vivir. Y como adultos, como padres, debemos ayudar a nuestros hijos en este sentido. Quiero terminar esta primera lección que podemos aprender de la vida de Enoc contándoles lo siguiente. Hace un tiempo atrás leí esta anécdota que tiene mucha razón, ¿no? Un padre que iba caminando en la montaña, su hijo lo seguía. Entonces el padre se da vuelta y le dice a su hijo: hijo, ten cuidado porque te puedes caer. Ten cuidado donde pisas, te podés caer. Y entonces el hijo lo mira a su papá y le dice: papá, no, ten cuidado vos porque yo sigo tus huellas. Creo que esta ilustración nos deja más que claro la responsabilidad que tenemos como padres. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Si nuestros hijos no son espirituales, probablemente sea porque nosotros no lo somos. Así que, mis queridos amigos, en esta mañana quiero invitarte a que tomes una decisión para tener una vida espiritual con tu familia, guiando a tus hijos en el camino del Señor. Esa es la primera lección que podemos aprender acerca del patriarca Enoc. La segunda lección que en esta mañana quiero compartir con ustedes tiene que ver con la comunión que tenía Enoc para con Dios. Leamos lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 22 y versículo 24. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró también hijos e hijas. Versículo 24 ahora. Dice: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Saben que esa palabra caminar tiene un significado figurado, por un lado, un significado simbólico que tiene que ver con esa relación de confianza, una relación de fidelidad, una relación de dependencia de Enoc hacia Dios. Me gusta la manera en que traduce la Nueva Versión Internacional. Esta versión de la Biblia traduce de la siguiente manera. Veamos lo que dice. Después, versículo 22, después del nacimiento de Matusalén, fíjese lo que dice: Enoc anduvo fielmente con Dios.
anduvo fielmente con Dios. El versículo 24 dice exactamente lo mismo. Y cómo anduvo fielmente con Dios. Así que, mis queridos hermanos, esto tiene que ver con el desarrollo de una vida espiritual en comunión con el Señor. Yo creo que la sociedad, la época que nos toca vivir, donde hay tantas cosas para hacer, tanto trabajo, tantas actividades en el hogar, fuera del hogar, la escuela, el club, tantas cosas para hacer que muchas veces nos olvidamos de nuestra comunión con el Señor. Incluso dentro de la iglesia, tantas actividades. Yo no estoy diciendo que las actividades sean malas, no estoy diciendo que las responsabilidades sean malas, pero a veces invertimos el orden. Ponemos las responsabilidades por encima de todo y nos olvidamos de nuestra comunión con el Señor. Quiero llevarlo ahora a esa historia que seguramente usted conoce, allí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Saben ustedes que acá se encuentra la historia de dos hermanas, Marta y María. El Señor Jesús llegó hasta la casa de ellas porque Marta lo había invitado para pasar ese día o ese momento en la casa de estas dos hermanas. Y dice allí que el Señor Jesús, cuando entró a la casa de Marta, ella lo recibió allí en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, la cual, fíjese lo que dice la Biblia, sentándose a los pies de Jesús, María oía su palabra. Pero Marta estaba preocupada con todos los quehaceres que había que hacer. Había un invitado importante y Marta estaba preocupada por servir, atender a ese invitado que era el propio Jesús. Así que ella estaba en la cocina, preparando la comida, poniendo las cosas en la mesa, preocupada en el servicio. En cierto momento, Marta se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿no te da cuidado de mi hermana, que ella me deje servir sola? Dile, Señor, que me ayude. Y entonces, respondiendo, el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Mire lo que dice la Biblia. Y María ha escogido la buena parte. Esa cosa que el Señor dice, esto es necesario. Eso que el Señor dice, esta es la buena parte. Hermanos, la sociedad en la que vivimos nos presiona de tantos lados que no nos hacemos tiempos para estar a los pies del Señor Jesús como lo hizo María. Somos como aquella Marta, preocupada en cumplir con las responsabilidades, preocupada en cumplir con el servicio. Pero yo quiero que algo quede en claro en esta mañana. No estoy diciendo que las responsabilidades no se tengan que cumplir. No estoy diciendo que el servicio no se tenga que cumplir. Dios nos pide responsabilidad a nosotros como cristianos. Dios nos pide que seamos cristianos serviciales. Pero una cosa tenemos que entender también. Cuando nosotros no le dedicamos tiempo a nuestra comunión con el Señor, todo el servicio, todas las responsabilidades que cumplamos no tendrán valor, no tendrán sentido. Y Enoc lo entendió a esto. Él entendió esto. Si había alguien que tenía muchas responsabilidades, era Enoc. Dice allí el libro Patriarcas y Profetas, en la página 74, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios.
Qué impresionante. Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Y mire lo que dice: cuanto más intensas, cuanto más urgentes eran sus labores, tanto más constantes y más fervorosas eran sus oraciones, porque Enoc no cambiaba su amistad con Dios, su tiempo con Dios, por nada. Él dedicaba primero ese momento del día, ese tiempo, a desarrollar más profundamente su amistad, su comunión, su confianza, su fidelidad con el Señor. Yo creo que vivimos tiempos realmente muy difíciles, mis queridos amigos. Y si hay alguien del quien tenemos que aferrarnos fuertemente, es de la mano del Señor Jesús. Así que el gran desafío que tenemos hoy, usted y yo, su familia, la iglesia, el gran desafío que tenemos es cómo ser María, que va y se sienta a los pies del Señor Jesús para escuchar la palabra del Señor, para estar en comunión con el Señor. Cómo ser María en un mundo donde se vive como Marta. Cómo ser María en el mundo de Marta. ¿Me entiende, verdad? Cómo ser María en el mundo de Marta. Deseo que el Señor nos ayude a nosotros a priorizar la comunión con el Señor. Cuando nosotros dediquemos ese tiempo precioso, que podría ser las primeras horas de la mañana, en donde hay silencio, donde hay soledad, un momento de intimidad con el Señor para estudiar la Biblia, para leer acerca de Jesús, para orar, para meditar. Eso es caminar con Dios. Eso es aprender a confiar y aprender a depender con Dios. Mi deseo es que podamos desarrollar una vida de comunión así como la tenía Enoc. Y finalmente quiero compartir la tercera lección de la vida de Enoc. Cómo vivir la visión y la misión que tenía Enoc. Y para esto yo siempre digo que Enoc fue el primer adventista del séptimo día. Del séptimo día porque Enoc fue contemporáneo de Adán. Y seguramente Adán le contó a Enoc aquel mandato en el jardín del Edén, cuando ellos tenían que reposar el séptimo día. Y Enoc seguramente guardaba el séptimo día como día de reposo. Así que él era del séptimo día. ¿Y por qué digo que era adventista? Acompáñeme a leer el libro de la epístola de Judas, versículo 14 y versículo 15. También Enoc profetizó lo siguiente. Dice: él era séptimo desde Adán, diciendo lo siguiente: he aquí, mire lo que dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué visión tuvo Enoc acá? ¿A qué se está refiriendo? A la segunda venida del Señor Jesús. Enoc tuvo la visión de la segunda venida del Señor Jesús, sentado en el trono, viniendo en las nubes, acompañado por los miles y millones de ángeles que lo adoran al Señor. Él tuvo la visión de la venida del Señor Jesús. Versículo 15 dice que la venida del Señor Jesús fue para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que, mis hermanos, acá Enoc aparece teniendo una visión. Y a partir de esa visión que tuvo Enoc, su vida continuó cambiando. No es que su vida cambió allí. Él ya venía cambiando. Su vida de comunión iba marcando una transformación constante en la vida de Enoc. Pero esta visión de la venida del Señor Jesús terminó de aclarar
varias dudas que él tenía. Hace poco me encontré con un joven, pariente mío, que me dijo, no, él tiene una formación católica, y él me dice, ¿sabes, Alejandro? Algunas veces siento y pienso que Dios no existe. Y yo lo miré fijamente y le digo, ¿y por qué pensás eso? Y mira, dice, a medida que los años pasan, me voy dando cuenta, siento que probablemente Dios no existe. Y eso que yo tengo una formación cristiana, católica, pero veo tanta gente sufrir, veo tanta gente inocente morir, veo tanto sufrimiento en este mundo, que a veces digo, ¿por qué Dios no hace algo? Y como veo que esas cosas no paran y siguen y crecen y aumentan, dudo. Y me da que pensar que Dios no existe. Charlamos allí un rato, le expliqué algunas cosas de la Biblia, le expliqué acerca de la existencia del bien y del mal, cómo surge todo esto, para mostrarle que el sufrimiento es algo que existe en un mundo donde el pecado ha corrompido prácticamente todo. Y donde hay mucho sufrimiento, sin lugar a duda, hay mucho sufrimiento. Y Enoc se hacía la misma pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? Una de las cuestiones que tenía Enoc en su cabeza era el tema de la muerte. Pero todas esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes que todo el mundo tenía, incluso Enoc, fueron aclaradas. ¿Y saben con qué? Precisamente con esta visión, la visión de la venida del Señor Jesús. ¿Y qué podemos aprender de esta visión? En primer lugar, que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Somos ciudadanos de una patria celestial que algún día el Señor nos va a dar por herencia. En segundo lugar, el mal algún día terminará. El mal no será para siempre. Es cuestión de paciencia, pero el mal algún día terminará. La injusticia terminará. La enfermedad algún día terminará. La muerte algún día terminará. Una vez estaba predicando en una iglesia, en un distrito, en una campaña de evangelismo, y habían algunas personas que por primera vez habían venido a aquella iglesia. Ese día estaba hablando acerca de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y yo mencioné que cuando el Señor Jesús volviera a la tierra, entonces los muertos resucitarían, los muertos en Cristo resucitarían. Y en ese momento una señora que por primera vez había venido a la iglesia comenzó a llorar. Yo quedé preocupado porque dije, ¿habré dicho algo imprudente que produjo el llanto de aquella mujer? La mujer comenzó a llorar, no paraba de llorar, la mujer se levantó y salió del templo. Yo seguí predicando, terminó la predicación y aquella mujer volvió. Y cuando salimos todos afuera, la saludé, ella se acercó y me dice, pastor, muchísimas gracias por este mensaje. Yo nunca había escuchado que los muertos algún día resucitarían. Nunca había escuchado que algún día nos encontraríamos con nuestros seres queridos. Y le digo esto gracias porque cuando yo era joven tuve mi primer hijito, que a los pocos meses de vida, lamentablemente, la muerte me lo arrebató. Lloré, quedé deprimida y no pude superar ese momento. Y muchas veces eso viene a mi mente y lloro y me pongo mal. Pero hoy, por primera vez, escucho que la muerte va a ser vencida. Esto me llena de alegría. Mi visión de la vida cambia. Esto es hermoso, es maravilloso. Queridos hermanos, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena tener la visión de un mundo diferente? Yo creo que sí.
Simplemente tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Señor Jesús, para algún día recibir todas estas promesas. Eso prontito va a suceder. Pero esta visión que tenemos nos debe llevar a vivir una misión. Y allí es donde tenemos que tomar una decisión. Vivir la misión. ¿Qué misión? En primer lugar, la misión de prepararnos para vivir en el reino de los cielos. Prepararnos personalmente, preparar a nuestros hijos, como dije al principio, preparar a nuestra familia. ¿Sabe qué? Yo no me imagino vivir en el reino de los cielos sin mi esposa. Mucho menos vivir en el reino de los cielos sin mis hijos, porque los amo, los quiero. No me imagino. Por eso hoy quiero invitarte para que tomes la decisión de que con la ayuda del Señor nos preparemos y permitamos que el Señor haga una obra maravillosa en nuestra familia para esperar al Señor Jesús cuando Él venga. Esa es la primera misión. La segunda misión es ayudar a preparar a otros para vivir en el reino de los cielos. Tu vecino, tu pariente, tu compañero de trabajo, tu amigo. Hay mucha gente que todavía no vive la visión, pero con tu misión, con el compromiso de cumplir la misión, podrás ayudar a mucha gente a vivir la visión y a prepararse para la pronta venida del Señor Jesús y para reencontrarse con sus seres queridos. Queridos amigos, querida familia, sé que allí desde su hogar seguramente el Señor está tocando tu corazón. El Espíritu Santo está tocando tu corazón para que tomes esta decisión. Yo acá como pastor tomo mi decisión y sé que usted también, por el llamado que el Señor Jesús está haciendo a su corazón, usted también tomará la decisión de decir: Señor, hoy nuevamente me entrego. Y comienzo a prepararme, continúo preparándome, yo y mi familia, para vivir la visión, pero también para cumplir la misión. Quiero pedirle que ahora me acompañe a tener una oración para reconsagrar nuestras vidas al Señor y para tomar este compromiso que el Señor hoy pone en nuestras manos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, pero que tenemos la seguridad que en esta mañana también nos estás acompañando. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar el camino, podemos encontrar la dirección para nuestras vidas. Señor, hoy hemos sentido la voz del Espíritu Santo llamando a nuestros corazones también, para preparar a nuestra familia para vivir en el reino de los cielos. También nos has hecho el llamado para poner en primer lugar aquellos momentos de comunión a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, porque eso debería ser prioridad en nuestra vida espiritual, para madurar, para crecer espiritualmente, desarrollar esa comunión, esa confianza y dependencia para contigo, Señor. Pero también queremos pedirte que nos ayudes a vivir diariamente la visión, sabiendo de que no somos de este mundo, sabiendo que este mundo es temporal, es pasajero, y que debemos hacer tesoros en el reino de los cielos, porque en ese lugar gozaremos de tu presencia y también del reencuentro con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a vivir la visión y a cumplir la misión también. Gracias, Padre. Bendice a todos los amigos y hermanos que en esta mañana están participando de esta adoración especial. En el nombre de Jesús, amén, Señor.